Maishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones de repaso, hoy les traigo tero, sustantivo. Quiero que me atiendan. Tero significa sustantivo. Sustantivo es la palabra que sirve para nombrar personas, animales, cosas o ideas. Ejemplo, mitacuñá. Mitacuñá significa señorita y corresponde a la clasificación de personas. Yaguá es el perro, corresponde a la clasificación de animales. Tayú es el apacho, es un árbol que corresponde a vegetales. Mesa es la mesa que corresponde a la clasificación de cosas. Teroñe mojenda, el sustantivo se clasifica en 6 grandes grupos. Hoy les traigo 3, por su fonética, por su estructura, por su extensión. Por su fonética, tienen en cuenta la emisión de los sonidos. Pueden ser teroyuruguá, sustantivos orales, terotingua, sustantivos nasales, teroyuruguá porque el sonido sale por la boca, terotingua porque el sonido sale por la nariz. Ejemplos de sustantivos orales. Ao significa ropa, curé significa cerdo, caló significa Carlos, jaija significa lápiz. ¿Cómo yo identifico un sustantivo oral? Mirando las letras que componen la palabra. Deben de llevar vocales orales y consonantes orales. Sustantivos nasales. Petún es tabaco, mesa es la mesa, anguyá es ratón, menó es el melón. ¿Cómo identifico un sustantivo nasal? Nuevamente mirando, observando las letras que componen la palabra. Debe de llevar vocales nasales que llevan tilde nasal o consonantes nasales, como en el caso de me, me. La segunda clasificación, por su estructura, atiende la composición del sustantivo. Puede ser teroteín, sustantivo simple, terayoayú, sustantivo compuesto. El sustantivo simple, su estructura tiene una sola palabra o raíz. Po, que significa mano. Ara, que significa día. Apucá significa silla. Pu significa pie. Sustantivos compuestos. Está compuesto de 2 o más palabras. El primer ejemplo, mitacuñá. Mitacuñá se formó por la unión de 2 palabras. Mitá, que es niño, cuñá, que es mujer. Mitacuñá significa señorita. Apucajai se formó de la unión de estas 2 palabras. Apucá, silla, jai, escribir. Apucajai significa pupitre. Nos vamos a la tercera clasificación. Por su extensión, hacen referencia a un nombre determinado. Tenemos terotee, sustantivos propios. Teroteunva, sustantivos comunes. Los sustantivos propios sirven para individualizar personas, animales y ciudades. Deben de escribirse con letras mayúsculas. Tenemos Paraguay, Pinky, María y Areguá. Luego tenemos los sustantivos comunes. Son nombres genéricos de personas, animales. Y tenemos guirá, que es pájaro. Mitá, que es niño, niña. Arazá, que es la guayaba. Caí, que es mono. Así termina nuestra lección de hoy.